Queremos evaluar los registros dado registro dado x igual 2, log y igual 4, y log z igual 7. Para hacer esto, ampliaremos estos logaritmos lo más posible, y luego realice sustitución de la información dada para evaluar estos logaritmos. Entonces, para nuestro primer ejemplo, ya que tenemos un cociente aquí, podemos escribir esto como una diferencia de dos registros. Al utilizar esta propiedad de cociente aquí tenemos el registro del numerador menos el registro del denominador. Esto es igual al registro común de x cuadrado, el registro común de x al tercer. Aviso como todavía tenemos un producto aquí, y ahora podemos ampliarlo a una suma de dos registros usando la propiedad del producto aquí. Pero necesitamos tener cuidado porque estamos restando este logaritmo, debemos tener que restar la expansión de este log. Tenemos registro común de x cuadrado guión, y entonces en los padres tenemos un registro común de, y más registro común de z al tercer. Y ahora podemos distribuir esto guión. O podemos pensar en distribuir a menos 1, aviso cómo habremos, log y, log z al 3. Así que de nuevo tenemos log x cuadrado, log y, log z. A la tercera. Ahora para ampliar este más tiempo aplicaremos esta propiedad de energía de los logaritmos para mover el exponente al frente para que se convierta en coeficiente. Así que voy a mover esto al frente y esto al frente. Así tenemos 2 log x, log y, 3 log z. Y ahora podemos realizar sustitución para log x, log y, log z para evaluar esto. Así que log x es igual a 2. Así tenemos 2 por 2, log y es igual a 4, 3x log z. Y log z es igual a 7. Así tenemos 4, 4 que es 0, 21. Así que es menos 21. Por nuestro segundo ejemplo. Primero queremos escribir la parte número del formulario de exponente de iniciar sesión. Recuerda que tendremos el exponente dividido por el índice para cada variable. Así tenemos el registro común de x a la potencia de 9 dividido por 3, es x a la tercera. Y al poder de 6 dividido por 3 que es 2, así que cuadran. Y luego z al poder de 2 dividido por 3 que es 2 3 y ahora podemos ampliar esto. Tenemos un producto aquí y un producto aquí. Así que en este caso tendremos una suma de 3 registros, utilizando la propiedad del producto aquí. Así que tendremos el log de x al tercer más el log de, y cuadrado más el log de z al 2 3. Y otra vez ahora aplicaremos la propiedad de energía de los logaritmos para que nuestros exponentes se mudan para que se conviertan en coeficientes. Así tenemos 3 log x, y estos son todos los registros comunes más 2 log y, esto sería más 2 3 log z. Y ahora realizaré la sustitución de log x, log y log z basado en la información proporcionada. Tenemos 3x log x que es igual a 2, más 2x log y, que es igual a 4 más 2 3x log z que es igual a 7. Así que va a ir adelante, y escribiré esto como 7 para que se vea como tenemos 6 más 8, es 14. Más esto será 14 3. Bien 14 exa Siemens igual a 42 3. Parece que tenemos 56 3. Entonces, en su mayor parte, esto es solo más práctica que expande los logaritmos. Pero después de que se dan los valores de registros específicos, podemos evaluar las expresiones de registro dado.